Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Una disculpa por la tardanza. La tecnología a veces pues no es nuestra mejor amiga. Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a este conversatorio virtual, tanto los que nos están viendo vía Zoom como los que nos están viendo vía Facebook Live. Me presento. Soy Regina Macari, soy coordinadora de la Agenda 2030 en el Estado y en nombre del secretario Rafael Hernández, quien es secretario técnico del Consejo Estatal de la Agenda 2030, les agradezco a Cecilia, a Patricia, a Leticia y a Agustín el tiempo que nos están regalando para abordar este tema tan importante sobre el empleo incluyente para las personas con discapacidad. Muchas gracias especialmente a la directora del IPD, María Cristina, y a su equipo por hacer posible este evento. Y por supuesto a quienes nos apoyan como intérpretes, psicólogo Ángel, María Esther y maestra Eunice. La Agenda 2030 nos deja una tarea muy clara, el no dejar a nadie atrás. Es decir, que ninguna persona en ningún lugar del planeta no se vea beneficiada con el desarrollo sostenible. Sin embargo, la desigualdad y la exclusión sistémica de las personas con discapacidad sigue siendo el gran déficit de las comunidades humanas. Según la ONU, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad. Y en muchas sociedades, incluso, las personas con discapacidad a menudo terminan desconectadas, viviendo aisladas y discriminadas. Según el Departamento de Asuntos Económicos de la propia ONU, la proporción de personas con discapacidad que viven en el umbral de la pobreza es mucho mayor de las que aquellas que no la tienen. Y todo eso debido a una falta de políticas de protección social. Por ello, la Agenda 2030 representa el compromiso mundial de reducir la desigualdad y promover la inclusión social, económica y política de todos y todas, incluidas las personas con discapacidad, en todos los contextos y en todos los países. Es con este compromiso que el día de hoy nos encontramos en esta plataforma, integrando las voces de los distintos sectores para lograr una mayor conciencia sobre este tema. Y pues para no alargarme más, es mi gran placer cederle el uso de la voz a la experta en el tema, la directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, María Teresa, quien será la moderadora de este conversatorio y nos presentará a nuestros ilustres ponentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, licenciada María Regina Macari, coordinadora de la Agenda 2030 Yucatán. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañan la tarde de hoy, una tarde lluviosa, pero bueno, esto no impide y es ejemplo de cómo aún con adversidades la inclusión de las personas con discapacidad está presente y tiene que seguir adelante. Agradecer muchísimo al secretario Rafael Hernández Cotasec, al secretario de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán, por tener presente el tema de inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos. Así que muchísimas gracias a CEPLAN por ser parte de la estrategia de transversalización de la política pública de derechos de personas con discapacidad en las más de 70 instancias que integran el gobierno del gobierno de Mauricio Vila. Así que muchísimas gracias de verdad a CEPLAN. Muchas gracias a nuestros panelistas que nos acompañan la tarde de hoy. Son 4 áreas importantes donde tenemos que trabajar de manera conjunta para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Desde el ámbito de la iniciativa privada, hoy nos acompaña la empresa Tequem, que nos estará presentando el modelo que está realizando para lograr la inclusión laboral de más de 500 personas con discapacidad. También el espacio del gobierno del estado, y por eso nos acompaña hoy el subsecretario Agustín Menéndez Reyes. También está desde la parte de la academia, la Universidad Marista, la maestra Ceci Buenfil, y desde la sociedad civil nos acompaña Leti Romero de la asociación Aprendamos Juntos. Muchísimas gracias de verdad a nuestros panelistas. Creo que la única forma de que realmente podamos llegar a las metas que nos plantea la Agenda 2030 para el 2030 es precisamente trabajando todos los sectores de la sociedad. Y pues agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, a Ángel Espadas, a las maestras Esther y Eunice. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a la comunidad de personas con discapacidad auditiva. Evidentemente, toda la estrategia
para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, pues está sustentada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 27 de la Convención es muy claro, se señala el derecho al trabajo, que las personas con discapacidad sean consideradas para tener y desarrollar su personalidad, desarrollar sus metas a través de un trabajo digno. Y este artículo 27 de la Convención también tiene que ser leído a la luz del artículo 9 de la misma Convención, que nos habla de la accesibilidad. Como todos los entornos en lo laboral tienen que ser accesibles desde las acciones, desde la actitud de quien trabaja ahí hasta los edificios y la infraestructura. También esto lo tenemos que leer a la luz de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el 8, trabajo, empleo decente y crecimiento económico, y el ODS 10, reducción de las desigualdades. Y también todo esto, pues como parte de los derechos económicos, sociales y culturales, hablar de inclusión de personas con discapacidad en el tema laboral es hablar de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos, y creo que hoy estamos demostrando con este conversatorio que no solamente se queda en el papel, sino que se están realizando acciones en el estado de Yucatán, y hoy nuestros 4 panelistas nos los van a comentar. Pues bueno, decirle a quienes nos están acompañando a través del Zoom, que en el chat pueden escribir sus comentarios y preguntas, y también a quienes nos están siguiendo por las redes sociales del Facebook de Agenda 2030 Yucatán y del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, también ahí nos pueden dejar sus preguntas y comentarios, que al final tendremos una parte para hacer el comentario a nuestros panelistas. Voy a empezar haciendo una breve reseña de nuestros panelistas. Pues hoy está con nosotros la licenciada Patricia Celaya González. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en capital humano, enfocada en las áreas de desarrollo y cultura organizacional, capacitación, desarrollo ejecutivo y atracción de talento. Es licenciada en psicología organizacional por el Tecnológico de Monterrey. Es coach de negocios certificada por la International Coaching Federation. Además, cuenta con un certificado en innovación deliberada y solución creativa de problemas. Ha trabajado en empresas líderes en sus sectores, como lo son Johnson & Johnson, Manpower Group, Danone, Nestlé y Grupo Dex, donde actualmente se desempeña como gerente de desarrollo organizacional para el negocio porcícola Quequén, liderando, entre otras iniciativas, el programa de suma de talentos. Entre sus hobbies está también leer, viajar y pasar tiempo con su familia. Agradecemos muchísimo, Pati, que nos acompañes hoy, además con un proyecto que en el estado de Yucatán nos llena de orgullo y que va a ser un ejemplo, y estamos seguros que será ejemplo no solo a nivel estatal, sino nacional, en empleo incluyente de personas con discapacidad. También nos acompaña a la tarde de hoy el licenciado Agustín Ramón Menéndez Reyes. Él es licenciado en Derecho y es subsecretario de Trabajo en la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. También un gran colaborador del Instituto para la Inclusión, con quien hemos trabajado muchísimo, no solamente el proyecto Quequén, sino también otros proyectos como Pensa, Leoni, donde hemos podido incluir personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Agustín, por tu compromiso, y también pues enviar un saludo a través tuyo al secretario Ernesto Herrera, quien también es un convencido de la inclusión laboral de personas con discapacidad. También está con nosotros la tarde de hoy la doctora Carmen Cecilia Buenfil López. Ella cuenta con estudios en la carrera de puericultura. Es egresada de la primera generación de la Escuela de Psicología y de la maestría en Psicología de la Universidad Marista de Mérida. Profesionalmente se ha desempeñado como maestra de preescolar, psicopedagoga en varias instituciones, atendiendo a los distintos niveles educativos, coordinando cursos y talleres en instituciones de servicio comunitario como la Casa de la Alegría, como orientadora vocacional y educativa en la CEBETI 120, y de manera independiente impartiendo cursos y asesoría para la inclusión en los centros de atención Sonorum. Se ha desempeñado como docente desde 2001 en la licenciatura de Psicología de la Universidad Marista de Mérida. Actualmente labora como directora general de vida universitaria de la Universidad Marista de Mérida y coordinadora de la maestría y doctorado en educación en la Universidad Marista de Mérida.
Forma parte del Consejo Directivo Impulso Universitario y del Consejo de Becas de Excelencia Banamex. Muchísimas gracias, Ceci, por acompañarnos. Y además nos va a hablar de un proyecto y el programa que desarrolla la Universidad Marista para la vida universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual. Y pues ahora vamos a presentar a Leti Romero Osorio. Ella es presidenta del Consejo de Administración de la Asociación Aprendamos Juntos, AC, asociación que trabaja desde 1997 por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, desde donde se ha logrado avances para conseguir los objetivos trazados. Aprendamos Juntos hoy nos va a hablar de un caso exitoso de empleo incluyente con una empresa en particular, y yo creo que precisamente lo que queremos hoy demostrar es que la inclusión laboral de personas con discapacidad desde sus capacidades y no desde su discapacidad se puede lograr. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar para las empresas, para la iniciativa privada, para las instituciones donde trabajen, y el incluir laboralmente a las personas con discapacidad representa también beneficios para quienes son sus empleadores. Así que muchísimas gracias y pues quedamos ya a la espera de escucharlos y pues vamos a darle paso con nuestra primera panelista, con Patti. Así que, Patti, pues estamos atentas y atentos a todo lo que tienes que compartirnos. Perfecto. Pues, no, nada más me confirman que sí están viendo mi pantalla para saber sí, que estamos licenciada. excelente, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, María Teresa, al IPDI por estar haciendo este foro donde podemos conversar de temas que son relevantes, ¿no? para la sociedad. Yo me siento muy honrada de estar participando y también de estar liderando en en este programa, que es un programa altamente humano, con un gran sentido de hacer las cosas desde el corazón, ¿no? Pues efectivamente, como ahí vieron en mi currículum, pues me ha tocado estar los últimos 20 años en recursos humanos. Y en estos 20 años he escuchado todo el tiempo hablar de inclusión, ¿no? De por qué es importante la inclusión, por qué tenemos que tener gente que piense diferente, que haga las cosas diferentes, con perspectivas, nacionalidades, género, ¿no? Y entonces el ámbito de la inclusión es algo tan grande que hemos probado en diferentes industrias, en diferentes sectores, que es muy benéfico para la sociedad, ¿no? Y recuerdo alguna vez que alguien me decía que si dos personas piensan igual, una sale sobrando. Y efectivamente creo que esa es la inclusión, tener diferentes perspectivas que nos ayuden en todo momento a ser mejores trabajos, mejores proyectos, resolver las cosas de una manera diferente y crear algo mucho más grande que lo que yo sola podría crear, ¿no? Esto hace que se construya un mejor universo, un mejor mundo, una mejor sociedad donde todos queremos estar, todos participamos y la voz de todos es escuchada. Siendo mucho más específica, hablando de personas con discapacidad, creo que el fin último de esto es ser más humanos. Es darnos cuenta, como bien lo decías, María Teresa, que todos tenemos capacidades que podemos poner en juego para lograr algo y encontrar ese algo que hace único, talentoso y capaz a la persona, más allá de cualquier condición de vulnerabilidad que lo puedan hacer discriminativo, ¿no? O sea, estamos hablando, pues, de a lo mejor que tengan una discapacidad, de algún grupo particular de género, de etnia y demás, ¿no? Y cuando hacemos eso como organización, cuando nos damos cuenta que lo que importa es la capacidad, la competencia, lo que la persona sí puede hacer, no lo que no puede hacer, lo que sí puede hacer, nos damos cuenta que los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? O sea, el límite para incluir a alguien con discapacidad en una organización no lo pone la persona con discapacidad, lo estamos poniendo nosotros como empresa al ver lo que puede no hacer en lugar de ver lo que sí puede hacer, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando nuestro director general, Claudio Freixas, llegó y nos dijo, ¿por qué no le entramos a este tema?
y no lo dudamos. Dijimos, sí, claro que le tenemos que entrar, por supuesto que tenemos que estar en una sociedad más incluyente. Y me puse a revisar datos, ¿no? Entonces resulta que del último censo, el 16.5% de nuestra población tiene hoy una discapacidad. Eso quiere decir que 20 millones de mexicanos tienen hoy una discapacidad. Y en el mismo censo nos dice que solamente el 3.8%, o sea, como un 4%, están diciendo que la discapacidad no les permite trabajar. Si yo hago números, me dan 12 millones de mexicanos que están afuera esperando tener una oportunidad laboral y que nosotros se la podemos dar, ¿no? Y por supuesto que deben ser incluidas en un entorno laboral porque, como bien decía Regina, pues estamos aquí para reducir esa desigualdad. Pues también me puse a investigar y encontré un reporte que hizo Fundación ADECO en España, que lo acaban de publicar a principios de año, donde dicen que derivado de la pandemia, la contratación de personas con discapacidad en las organizaciones a nivel mundial ha bajado un 20%. Si de por sí ya teníamos un gap, ya teníamos una brecha importante, ahora imagínense con la pandemia, si no tenemos pues algo mucho más importante que hacer, ¿no? Y en este estudio a mí me dio muchísimo gusto que escucharon la voz de las personas con discapacidad y el 92% de los encuestados lo que decían es que lo que ellos buscaban es conseguir un trabajo estable, sostenible y duradero. Eso a mí me reafirma, uno, que todos los seres humanos tenemos derechos, que todos los seres humanos tenemos obviamente aspiraciones y que el empleo es una respuesta integral a las situaciones de exclusión social. ¿Por qué? Porque da independencia económica, te da realización personal, un propósito de vida y te ayuda a socializar e incrementar tu red de contactos. Es así, ¿no? Como con toda esta información y con todo lo que Quequén ya ha hecho, porque tenemos una empresa muy diversa en género, en edad, en nacionalidades, lo que decidimos es sumarnos a un programa de inclusión consciente donde hablemos de suma de talentos, ¿no? Así es realmente como nace Suma de Talentos. Como ustedes saben, hoy Quequén somos referente en fuente de empleo para familias yucatecas. Tenemos más de 8,000 colaboradores y vamos a crecer nuestra plantilla. Ya lo han escuchado, tenemos 1,500 vacantes que cubrir de aquí a que termine el año. Y si en esas 1,500 vacantes no podemos encontrar un espacio para hacer un programa de esta magnitud, ¿cuándo lo vamos a hacer, no? Por eso creemos que ese es el momento de hacerlo. Y obviamente tenemos una estrategia porque hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Este es el objetivo de nuestro programa, ¿no? Suma de Talentos, lo que queremos es sumar los talentos de todas las personas de la organización y de todas las personas fuera de la organización para que esto sea una realidad. Y no queremos dar empleo, ¿no? Lo que queremos es contribuir a que tengamos una sociedad digna y equitativa, haciendo conscientemente una estrategia de inclusión laboral con acciones afirmativas donde todos los colaboradores de Quequén estén viviendo la inclusión, siendo promotores de la inclusión, no solamente en Quequén, pero en su familia, en su comunidad, en todo el ámbito donde ellos puedan realizarse. Esa es la primera etapa del proyecto, ¿no? Entonces les voy a contar cómo vamos. Para nosotros esto es un proceso de transformación, ¿no? Y hicimos este diagrama de inclusión, que son los ejes que nosotros tenemos que trabajar. Yo, por supuesto, tengo que trabajar en la cultura, ¿no? Tengo que trabajar en que toda la gente esté alineada a esto que queremos hacer y que Quequén sea esta empresa incluyente. También tengo que trabajar en que mis espacios de trabajo sean accesibles y que pueda yo recibir, como yo les dije que los límites los ponemos nosotros, nunca las personas con discapacidad, es que nosotros estemos listos para recibir a cualquier persona con cualquier discapacidad y con cualquier condición. Y que entonces las vacantes que yo pueda ofrecer
pues sean para personas con o sin discapacidad, ¿no? Lo que yo busco realmente, o lo que buscamos aquí en Quequén, no es hacer un proceso específico y posiciones específicas para personas con discapacidad. Lo que estamos esperando es hacer un ambiente inclusivo de manera que cualquier persona pueda venir y ocupar cualquier posición acorde a sus competencias, a su perfil, a su educación, a sus capacidades, donde se pueda sentir reconocido, motivado, capacitado, retado y donde pueda ser una mejor versión de él mismo, ¿no? Esto quiere decir que entran dentro de un proceso normal de selección y tienen que pasar varios filtros. Y si tengo una vacante, pues a lo mejor 3 o 4 que participaron no se quedan, pero sí se queda una persona y hacemos una bolsa de trabajo, porque cuando me doy cuenta que tengo una vacante que puede ser ocupada con una persona con discapacidad, yo regreso a esa bolsa de empleo que hoy ya tenemos mapeada gracias al trabajo que estamos haciendo con el IPD y el CRE, y los podemos incluir a nuestra organización. Y estas son las estrategias que nosotros seguimos. Lo primero, y se los tengo que decir, es que tuve que conjuntar a un equipo que tuviera la sensibilidad, la empatía y el propósito de hacer un mejor mundo y que lo hiciera desde el corazón, ¿no? Y hoy estoy muy contenta que tenemos un equipo que está 100% dedicado a este proyecto y que está poniendo su corazón en hacer que funcione, en hacer que sea una realidad. Luego hicimos unos comités, ¿no? Estos comités de inclusión los hicimos en cada una de las áreas porque nos dimos cuenta que este no era un proyecto de capital humano, era un proyecto de toda la organización y necesitábamos que los líderes de cada área estuvieran igual de convencidos que nosotros y ellos crearan sus propias estrategias para lograr tener gente con discapacidad dentro de sus operaciones, ¿no? Esto ya tenemos, ya tengo el equipo, ya tenemos todos los comités de inclusión y tenemos a toda la gente a bordo sabiendo que esto sí o sí es algo que queremos hacer. Y lo queremos hacer no porque Quequén, lo queremos hacer porque la sociedad yucateca hoy lo necesita. Y bueno, luego hicimos estas 4 estrategias donde estamos haciendo un reclutamiento gradual, ¿no? Es incorporar a nuestra fuerza de trabajo a personas con discapacidad de manera gradual, buscando incorporar desde discapacidad leve a profunda de manera paulatina, para que para el 2025 yo ya tenga todas las discapacidades en todos los niveles de profundidad dentro de la organización. Estamos trabajando, hoy ya tenemos el diagnóstico de accesibilidad de todos los centros de trabajo. No quiere decir que mañana vamos a tener todas las instalaciones accesibles, pero definitivamente ya sabemos hacia dónde tenemos que caminar y estamos haciendo, cada comité está haciendo su plan para que para el 2025 todas las instalaciones de Quequén sean accesibles. Muy importante el plan de capacitación. Este plan de capacitación lo que nos ayuda es que todos los colaboradores estén abordando estos temas de discapacidad con el mismo punto, ¿no? Que se den cuenta con la misma visión, que se den cuenta que este es un derecho, que se den cuenta de todo lo que se necesita para incluir a alguien con discapacidad y, como lo dije en un inicio, que seamos una organización mucho más humana. Y el último es el plan de comunicación. Este plan de comunicación inicia de manera interna para fortalecer la cultura y para darnos ideas, ¿no?, de cómo ser un colaborador incluyente, para ir compartiendo historias, para que en algún momento diga, bueno, ¿y por qué yo no tengo a alguien con discapacidad en mi entorno si estoy viendo que ya los demás pues lo están haciendo, ¿no? Al final lo que buscamos es eso, es que todo nuestro personal hoy viva en una cultura de respeto, de dignificación, de inclusión de personas con discapacidad, y creo que este es el trabajo más importante, ¿no? Más que incluir a la gente con discapacidad, es trabajar en estas más de 8,000 personas que pueden incidir en 8,000 familias, que pueden incidir en todas las comunidades de Yucatán, de ser algo,
de cambio de paradigmas, de cambio de creencias, de quitarnos sesgos y de hacer algo realmente muy bueno para la sociedad. Definitivamente esto lo estamos haciendo, creo que poco a poco, de manera segura, con un plan atrás que nos va a ayudar a llegar a estas 500 personas que estábamos trabajando. Estas son las metas. Nosotros queremos tener el 5% de nuestra fuerza laboral con alguna discapacidad, ¿no? Y así yo sabré que tuve éxito, ¿no? Cuando tenga a toda la gente subido en esto y vea que el 5%, que es aproximadamente 500 personas, están hoy conviviendo laboralmente con alguien con discapacidad, yo sabré que tuve éxito. Para finalizar, a mí me gustaría como pensar por qué lo estamos haciendo, ¿no? Hace unas semanas mi líder me preguntó, ¿no? Me dijo, Pati, ¿tú por qué lo haces? ¿No? Y yo les voy a contar por qué lo hago yo y por qué creo que todos nos podemos sumar, ¿no? Yo lo hago porque yo tengo un sobrino que tiene una discapacidad, tiene 12 años y lo que yo espero es que cuando a él le toque trabajar, cuando él llega a una empresa y toque una puerta, encuentre un ambiente de trabajo donde lo incluyan, ¿no? O sea, estoy sembrando algo para que, a lo mejor es en 10 años, o en 15 años, pero estoy sembrando algo para que las futuras generaciones no tengan que pelear por un derecho, ¿no? Sino que sea algo natural, algo normal, que pueda tener una vida plena, ¿no? Así como yo lo hago por Maximiliano, pues yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene un ser querido o allegado que tiene una discapacidad. Y lo que los invito es a esto, ¿no? Todos podemos poner de nuestra parte. Cuando a mí llega alguien aquí en el trabajo y me dice, Pati, ¿cómo te ayudo con el programa con discapacidad? Le digo, incluye a alguien con discapacidad en tu equipo. Esa es la forma en la que realmente podemos ayudar, haciendo este tipo de programas y abriendo camino hacia el futuro. Es por esto que yo empecé diciéndoles que este era un programa de transformación cultural y es un programa que estamos haciendo con el corazón, desde el corazón, para el corazón de todos los yucatecos. Esto es Suma de Talentos y lo que estoy esperando es que todos nos sumemos y lo hagamos una realidad. Muy pronto creo que vamos a tener muy buenas noticias porque estamos avanzando en un camino que nos va a llevar a cumplir esta meta de 500 personas con discapacidad y una transformación cultural de un Quequén incluyente. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Me presento nuevamente, soy Agustín Menéndez, actualmente soy subsecretario del Trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Primero, pues muchas gracias a CEPLAN por la convocatoria, por supuesto al IPEDEI, a María Teresa, a todo su equipo de trabajo, que siempre logran transmitir la emotividad y el compromiso que tenemos que tener,
que debemos de tener ante esta oportunidad de trabajar con las personas con discapacidad. También, pues, felicitar a Patti por el compromiso, felicitar a todo Quequén. Puedo dar constancia de ese compromiso que tienen para ejecutar un proyecto tan importante y que además va a aportar muchísimo valor a la política pública que puede tener el gobierno del estado en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad. No solo por la visión que tiene esta empresa de trabajar, sino también por todos los colaboradores que, si bien no he tenido la oportunidad de conocer a todos, puedo decir que el sentido humano de muchos de los que he tenido la oportunidad de conocer, pues sin duda es un factor que va a contribuir a que este proyecto de suma de talentos pues se pueda llevar a buen puerto y nuevamente pues refrendar el compromiso que hay por parte del gobierno del estado, por el IPEDEI, seguro que puedo hablar en nombre del IPEDEI, por parte también de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, para poder ayudar a conseguir los objetivos y las metas de este importante proyecto de suma de talentos. Siempre que me toca hablar sobre la inclusión laboral y las personas con discapacidad, me viene una lluvia de ideas y de acciones que podemos llevar a cabo para ir navegando en este camino, en este proyecto de la inclusión laboral para personas con discapacidad. Y lo digo porque el campo de oportunidad que tenemos para realmente crear en el estado de Yucatán la inclusión laboral, pues es muchísimo, es grande. Yo lo veo como un área de oportunidad, sin duda, como bien decía ahí al principio, el déficit que existe en el tema de exclusión de las personas con discapacidad, pues ha habido un retraso. Sí creo hoy que lo debemos de traducir en oportunidades. Hoy, afortunadamente, desde que inició esta administración en el 2018, contamos ya con una dependencia dedicada a representar y digamos, a jalar a todas las demás dependencias hacia esta inclusión en los diferentes frentes que se tienen que trabajar. Y ahí la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo pues asume ese compromiso, asume esa responsabilidad de poder crear acciones en pro de la empleabilidad y el desarrollo económico de las personas con discapacidad y también pues de las empresas, de los diferentes sectores y las diferentes industrias que existen aquí en nuestro estado. Sin duda, Yucatán atraviesa un momento importante en materia de generación de empleo. La pandemia pues ha sido capaz de alentar un poco este proceso, pero hoy vemos cómo se reactiva poco a poco esta agenda de atracción de inversión, principalmente extranjera, que se traduce naturalmente en la oportunidad de generar más empleo para la población yucateca, más empleo formal para la población yucateca, y ahí sin duda tenemos que considerar e incluir a las personas con discapacidad. Hoy el Estado tiene que ser capaz de tener la capacidad de incluir a las cadenas productivas a través de un sistema de competencias para mejorar la permanencia del empleo y la inserción al mercado laboral formal de toda la población objetivo, digamos, toda la población económicamente activa o población en edad de trabajar. Y ahí pues están incluidos sin duda las personas con discapacidad. La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo pues tiene una doble responsabilidad y también una doble oportunidad. Por un lado, tenemos que atender las necesidades de las empresas, las necesidades del sector en cuanto a el capital humano, hablando puntualmente del tema de empleo. Tenemos que ser capaces de entender esa necesidad, de mejorar nuestra capacidad de respuesta ante el crecimiento de las industrias, ante la necesidad de su generación y de mano de obra. Y por otro lado, crear opciones de empleo para la población que está buscando un trabajo.
Ahí, desde que inició esta administración, pues hemos tenido el acercamiento con el IPDEI para identificar esta población objetivo de las personas con discapacidad y, por un lado, entender esta tarea que es bidireccional. Por un lado, las empresas que deben de ser capaces de ofrecer vacantes y puestos de trabajo para las personas con discapacidad, pero por otro lado, poder llevar a las personas con discapacidad a ser un capital humano, un talento humano que la empresa necesite contratar, necesite reclutar, porque estas son las variables que nos pueden ayudar a que exista una permanencia en el empleo. Como gobierno, como Estado, no podemos limitarnos exclusivamente a generar una vacante, sino realmente a generar las oportunidades de empleabilidad, que hay una sustentabilidad laboral. El trabajo por hacer es mucho. Tenemos que empezar identificando esta ingeniería de puestos en las diferentes empresas, en los diferentes sectores, modificar, si es necesario, los espacios físicos laborales para que sean aptos para la inclusión laboral. Y algo que decía Patricia es también, por supuesto, transmitir esta emoción, este sentido humano a todos los colaboradores para que exista pues esta cultura de inclusión dentro de la empresa. Yo estoy convencido que cuando llega una persona con discapacidad a un centro de trabajo, a un entorno laboral, el efecto humanizante, por así decirlo, que se genera es altísimo, y eso sin duda es un valor agregado que va a darle a la empresa. Vamos a tener empresas más humanas, entornos laborales más humanos, de colaboración, y eso pues sin duda va a fortalecer los espacios de trabajo. Con Quequén hemos tenido la oportunidad de iniciar y de identificar la ruta crítica que tenemos que trabajar para esta inclusión. Lo hemos hecho también con otras empresas, como lo decía María Teresa al principio, en el caso de Bepensa, en el caso de Leoni, en el caso de Polpusa también, donde hemos llevado a cabo programas de inclusión, de capacitación. Por un lado, también que las personas con discapacidad conozcan las oportunidades de empleo formal que pueden haber para ellos en el Estado. Hoy creo que es también una tarea que tenemos que trabajar de difusión para que las personas con discapacidad conozcan las oportunidades de empleo, podamos empoderarlos, podamos demostrarles que todos somos capaces de acceder a estas oportunidades de empleo, y también como gobierno ir creando poco a poco estas herramientas de entrenamiento, de capacitación, para que, como decía al principio, podamos darle a la industria mano de obra habilitada y calificada que pueda ayudarlos a tener, pues obviamente, la contratación y el reclutamiento de talento humano. Por otro lado, si vemos un poco los datos sociodemográficos del estado de Yucatán, vemos cómo las personas con discapacidad en un mayor porcentaje son adultos mayores, pero tenemos una enorme oportunidad para trabajar en crear condiciones en el mediano y largo plazo para ir atendiendo de una mejor manera, ya no solo de una manera reactiva, sino prospectiva, trabajar por toda esa población que eventualmente y en el mediano plazo, porque vemos que cerca de un 19% de la población de personas con discapacidad son niños, adolescentes y jóvenes desde 0 a 29 años, y ahí pues tenemos la gran oportunidad de trabajar condiciones de empleo para que el día de mañana puedan acceder a mejores oportunidades de empleo. Sin duda, con esto vamos a poder también atender el tema de la pobreza, que también era algo que se platicaba al principio en esta introducción, ofreciendo empleo formal con prestaciones de ley, con acceso a la seguridad social y también, por supuesto, con todo lo que es la vivienda.
Quien conoce su trabajo es quien puede mejorarlo, y ahí pues la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo va a seguir trabajando de la mano con el IPDEI. Tenemos mucho por hacer, pero hemos identificado cuáles son nuestras oportunidades con la industria, con las empresas, y también pues de la mano del IPDEI estar de cerca de esta población objetivo para lograr una mejor inserción al mercado laboral y sobre todo conseguir esta sustentabilidad laboral para las personas con discapacidad. Como decía al principio, es un universo tan grande del que podemos hablar en temas de empleabilidad para las personas con discapacidad. Hoy ya estamos dando los primeros pasos firmes para crear pues una política pública concreta que permita ejecutarse ordenadamente para crear esta permanencia del empleo para las personas con discapacidad. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues me uno al agradecimiento de pues estar aquí reunidos, y precisamente si esto nos une para hacer, visibilizar algo que a través de los años ha sido como que delegado a las familias, esta responsabilidad de incluir, ¿no? Ha sido como que responsabilidad de ciertos grupos y no de la comunidad en total. Creo que llena de emoción, de ánimo, de muchas ganas de poder seguir trabajando en favor de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Me uno al agradecimiento y obviamente pues platicarles un poco desde cuál es la trinchera en la que yo trabajo, ¿no? Ya habíamos escuchado con la licenciada Patricia, ¿no? Desde de una institución muy grande, una empresa muy grande, el licenciado Agustín desde la postura, ¿no? Más allá, en cuestiones gubernamentales. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, ¿qué es lo que pudiera hacer una universidad o qué es lo que pudiera hacer un instituto educativo para favorecer esto, ¿no? Yo quiero compartirles ahorita 3 puntos importantes desde el cual estamos nosotros trabajando, que siempre me pregunto, o siempre lo discutimos como empresa, como universidad, cómo nos podemos vincular con las empresas o como un puente. ¿Cuál pudiera ser este puente que podemos hacer para ir creando nuevos espacios y para hacer vida, ¿no? Este alcance que nosotros queremos tener para la inclusión de las personas en este ámbito laboral. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si se ve. Sí la podemos ver, maestro. ¿Sí? Muy bien. Pues básicamente, ¿no? Compartir, bueno, ¿cuál pudiera ser este primer puntito? ¿Cuál pudiera ser la forma en la que una escuela o un programa educativo puede hacer? Pues compartirles ahorita cuáles son los objetivos que nosotros tenemos como institución, ¿no? En este programa que se llama de inclusión universitaria, ¿sí? Es desarrollar las destrezas de vida independiente para jóvenes con discapacidad. Aquí sí nos referimos específicamente, este programa va hacia personas con discapacidad intelectual, porque en general las personas con alguna condición de discapacidad sin discapacidad intelectual pueden acceder a cualquier otra licenciatura. Si tienen alguna condición dentro de la gama de discapacidad intelectual, puede este es el programa donde ayudamos a hacer el puente para trabajar, para hacer y desarrollar estas habilidades. Pero no solo trabajamos desde ahí, y es ahí donde yo creo que viene la parte importante donde todos nos comprometemos a este trabajo, ¿no? A fomentar una mirada incluyente sobre la diversidad, abierta a la diversidad, ¿no? Estos son nuestras áreas, estos son los puntos desde los cuales estamos trabajando, nos enfocamos en lo laboral, ¿sí? Y bueno, así es como los vamos acompañando poco a poco, ¿no? Este es el proceso que van teniendo sus 9 semestres, donde estamos trabajando junto con ellos, ¿sí? Para desarrollar estas habilidades de vida independiente, ¿no? Sin embargo, a pesar de trabajar 9 semestres con ellos, ¿no? De desarrollar espacios tanto administrativos, universitarios, dentro de la universidad, fuera de la universidad, hacemos prácticas fuera de la universidad, siempre encontramos, ¿sí? Este trabajo que nosotros hacemos con ellos, ¿no? Siempre encontramos
que la etapa de la adultez, cuando llegamos a la adultez, o los momentos para llegar a la adultez, al desarrollo de habilidades, ¿sí? Es muy importante, ¿no?, que ellos se conciban como adultos responsables que pertenecen a la fuerza laboral para poder ser, ¿no?, sentirse parte de estos nuevos círculos sociales, ¿no?, para poder hacer un trabajo y disfrutar este trabajo. A veces creo que sí es muy importante escuchar, ¿no?, que nos cambian, ¿no? A veces nosotros aprendemos más de este proceso de inclusión que cualquier otra persona, ¿no?, cuando estamos en esto. Sin embargo, creo que sí hay retos, tanto para todos, ¿no? Porque cuando me ha tocado apoyar o acompañar a empresas, ¿no?, empresas que estamos trabajando junto con ellos, por ejemplo, Boston, Grupo Nixia, Arquitectos Muñoz, varias papelerías, varias empresas que nos han acompañado en este proceso. Las primeras preguntas que nos hacen es, ¿cómo es? ¿Qué se hace? Y si no estoy preparado, ¿cómo? No tengo ni idea de cómo tratar a estas personas, ¿no? Empiezan a haber muchas preguntas que decimos, ¿cómo le entramos al empleo incluyente? Muchas veces preferimos decir que no, porque no sabemos cómo entrarle, ¿no? Y de ahí, sí, es cuando también tenemos que entrar con estas primeras preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque ¿qué es lo que a veces los chicos, oyendo también las voces de los jóvenes con discapacidad, aquí les presento dos, ¿no?, que me han hecho y que es las representativas. Por ejemplo, les he cambiado los nombres por cuestión de confidencialidad, pero hay un chico que me ha dicho, ¿no?, me da miedo que se den cuenta de mi discapacidad y no me contraten, ¿no? Es una pregunta, es algo que ellos me han dicho, ¿no? Por ejemplo, Ruth me dice, me gustaría tomar una pastilla que desaparezca mi discapacidad para poder trabajar, ¿no? Que esto es lo que, a pesar de acompañarlos mucho tiempo, siempre hay algo ahí como sociedad y como familia, como institución y como personas con discapacidad que todavía tenemos que tener pendientes para seguir trabajando. ¿Cuál es ese elemento que tenemos que hacer para trabajar, ¿no? No podemos olvidar que el ejercicio laboral es un encuentro humano con un objetivo en común. Nosotros, si vemos esta foto de estas manos que están entrelazadas, no sabemos si tiene cabello largo, si tiene ojos verdes, si es alto, si es bajo. No sabemos esas características, ¿no?, en específico. Este es el chiste de este encuentro, ¿no?, este encuentro personal, ¿no?, este encuentro humano que nos da la oportunidad, nuestro trabajo, nuestro empleo, ¿no? Porque un empleo incluyente, ¿cómo trabajamos esto de empleo incluyente? Que es un ejercicio comunitario, un tejido social, ¿no? Porque vamos a tener que entretejer, ¿sí?, varias personas, ¿no?, varios elementos, varios grupos. La discapacidad, las personas con discapacidad, que también, ¿sí?, podemos nosotros trabajar con ellos, estas competencias laborales, ¿sí? El empleador a todos sus niveles, desde lo directivo, mandos medios, bajos, que tengan trato directo o indirecto con ellos, tiene que ser constante, dinámico y continuo, ¿no? Tiene que haber un mediador laboral, porque se tienen que brindar apoyos. También hay un apoyo, un soporte importante que les tenemos que ir dando. La familia, la conciencia de las demandas laborales, ¿no?, de la etapa de la vida. Porque creo que es importante que también haya esta conciencia de las responsabilidades que trae tener un empleo. ¿Cuáles son los tips que les vamos dando, ¿sí?, a los papás, a la familia, a las empresas, para que pudieran estar, ¿no?, vinculándose poco a poco en este empleo y que sea un espacio más incluyente, más fluido, ¿no? ¿Cuál es la primera, a lo mejor, idea que yo les comparto el día de hoy, ¿no? Cada experiencia es única. A todas las empresas o a todos los centros laborales que quieran tener, ¿no?, una persona con discapacidad dentro de sus espacios, tienen que ver que cada experiencia es única. En la inclusión laboral no hay recetas. Tenemos que conocer nuestra empresa, la dinámica de nuestra empresa y buscar cuál es la media. ¿Cuál es nuestro equilibrio? ¿Con qué recursos contamos? ¿Con qué recursos no contamos? Para precisamente poder, ¿sí?, ir buscando el éxito de acuerdo a la realidad que cada uno tiene, ¿no? El siguiente, no hace falta ser experto.
A veces me dicen, yo estudié ingeniería mecatrónica. ¿Cómo voy a incluir a alguien si no tengo nada, no tengo idea? Aquí, en el proceso, en el encuentro humano, no hay expertos, ¿no? Y eso es lo que nos hace, nos tiene que bajar así como que la ansiedad de ser expertos en esto. Para hacer inclusión no hay expertise, ¿no? La discapacidad es una condición, ¿sí? Como cualquier otra condición que requiere apoyo, ¿no? Lo importante es identificarlos, ¿no? Precisamente por eso tenemos que estar abiertos a investigar, a preguntar, a buscar a profesionales para ir perfeccionando precisamente la práctica educativa, ¿no? La práctica inclusiva, ¿no? También hay que invertir tiempo, capacitación, esfuerzo, tanto para el joven que entra, que se incluye, para las personas que están alrededor, y también por eso es importante la participación de un mediador laboral para que vaya siendo el canal catalizador de muchos estos procesos. Nuestros mediadores laborales a veces detectan cosas que podemos trabajar al interior del programa de inclusión para que constantemente se vayan monitoreando. Precisamente también por eso, ¿sí? Hay que cambiar estas prácticas laborales, ¿no? Y estas prácticas laborales a veces pedimos exactamente lo mismo, ¿no? Hay que hacer ajustes razonables para la inclusión, ¿no? ¿Qué significa entonces que haya un cambio cultural? Precisamente que vayamos cuestionándonos cuáles son esos prejuicios, valores, creencias que nos están llevando a la inclusión y a la diversidad, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, es que cuando nos dicen, hacen una labor bellísima, no es nuestra labor, no es ninguna labor bellísima, es nada más estamos haciendo el proceso que por cualquier otro humano haríamos, por cualquier otra persona haríamos. Y que es importante aquí, y es una gran recomendación que trabajamos con las empresas, ¿sí? Es el lenguaje. ¿Cuál es mi lenguaje? Creo que más o menos es lo que mucho el IPDEI ha hecho, ¿no? Hay con estos conversatorios la conciencia, ¿no? De cuál es nuestro lenguaje que vamos utilizando día a día para ver, porque ahí el lenguaje estructura nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, precisamente visibilizar, ¿no? Y cómo utilizamos nuestro lenguaje nos va abriendo, nos va pudiendo cerrar puertas. Ya para ir terminando, ¿no? La inclusión laboral, ¿sí? Implica ser flexible, ¿sí? Implica ser abierto a nuevos apoyos, a nuevos procesos, a nuevos tiempos. Las curvas de aprendizaje y los apoyos en monitoreo es muy importante para todo eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que el aprendizaje va más allá de las destrezas laborales. Ya lo comentaban los exponentes anteriores, ¿no? No puede haber inclusión si hay barreras para la participación, ¿no? No puede haber, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes y observadores de nuestro contexto, ¿no? Y es fundamental contar con redes de apoyo, ¿sí? Porque la inclusión, ¿sí? Es laboral, beneficia a todos. Y ya para terminar, les quiero compartir, por ejemplo, cuando estaba trabajando tanto con una mamá como con una hija en este proceso de inclusión laboral, ¿sí? La mamá decía, el camino ha sido largo, ¿sí? Y en soledad. Es duro ver cómo se te cierran las puertas por tener una hija con discapacidad. Sin embargo, la hija le contesta, ¿no? Mamá, solamente quiero que me mires y que te des cuenta que somos iguales. Mi lugar está junto de ti. Y esta invitación que nos hace Jennifer es la que nos hacen los jóvenes, decir, nuestro lugar está en la sociedad. Con los apoyos adecuados podemos y queremos estar junto con todo lo demás, con toda la fuerza laboral. Y pues muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, noches a todos. Bueno, soy Leticia para muchos de ustedes que tenemos años andando en el mismo camino. Yo hoy quiero platicarles sobre un caso exitoso de inclusión laboral que hemos tenido desde Aprendemos Juntos, que también trabajamos
por las personas y a favor de las personas con discapacidad intelectual. Esto inicia un poco así como un cuento, ¿no? Tenemos en la asociación un taller de galletería donde los chicos aprenden a hacer galletas y todo. Pero un día decidimos que queríamos que ellos vivieran la experiencia de ver de manera real cómo en un lugar se hacían unas galletas. Y por medio de una amistad llegamos al Hotel Hyatt y nos topamos con un gerente con una visión muy amplia, donde decía que no nos iban a hacer ni una concesión, sino simplemente todas las personas tenían derecho a tener un trabajo sin importar su condición. A partir de esa apertura se empieza a dar, estamos hablando desde el 2009, ubíquense un poco en el 2009, si ahorita estamos hablando de inclusión laboral, en el 2009 esto era un poco más complicado. Total, empezamos yendo al hotel y se hace un convenio donde van a ir durante 4 semanas en vísperas de la Navidad a decorar las galletas que el hotel vende en la época navideña en el lobby del hotel en su casita de jengibre. Se cumplieron todas las normas, se le dio un pequeño curso de sensibilización al personal con el que iban a trabajar en el área donde se hacen las galletas. A los chicos se les pidió toda la formalidad de darse de alta en el Seguro Social, en Hacienda, de tener su INE, todo. Aquí los papás jugamos un papel muy importante, ¿no? El acompañamiento para hacer todas estas. Se hace en el 2009 con un éxito fantástico, los chicos encantados porque no solo hicieron las galletas, sino fueron incluidos en la posada con todo el hotel y fue una experiencia muy agradable. Pasa 2009, pasa el 2010, pasa el 2011 y sigue lo mismo, ¿no? Y llega y dicen, oye, queremos hacer un poquito más, entonces queremos que vengan 2 chicos a la hora, hacer apoyo en el área del comedor de empleados y se hace la misma dinámica, ¿no? De contratación y todo eso, empiezan a ir los chicos, pero todavía el hotel dice, no, quiero hacer algo más, pero no sé cómo. Y entonces, pues nosotros recurrimos a CONFE, que es una confederación que agrupa a más de 100 asociaciones que trabajan en todo México, igual por la inclusión, por la integración y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, y vienen 2 de su agencia laboral, vienen 2 personas al hotel y le dan un curso de sensibilización a todo el personal del hotel y van a su vez detectando las áreas de oportunidad que había en el hotel y el perfil de los chicos que nosotros teníamos ya casi listos para poder ser incluidos laboralmente. Nos hacen unas recomendaciones que rápidamente empezamos a trabajar, como una cosa un detalle que me viene ahorita a la mente es como que debían estar acostumbrados a estar más tiempo de pie, porque casi todas las labores dentro del hotel son de pie. Bueno, se hace todo esto le estoy hablando de que fue en febrero del 2012, y a partir de agosto del 2012 ya entran los primeros chicos a trabajar al hotel, formalmente con una chica al departamento de cocina fría y otro al departamento de lavandería, con todas las prestaciones, con el apoyo obviamente por parte de recursos humanos, porque al ser un hotel tienen el tema de la rotación de horarios y la rotación de días de descanso. Se llega a un acuerdo con el hotel y se decide que ellos van a ser como parte del departamento de recursos humanos, donde recursos humanos no entra a ese rol de rotación, y es así que los chicos trabajan de lunes a sábado, tienen los domingos de descanso y todo funciona maravillosamente bien. Hasta hoy
con la cuestión de la pandemia, tuvieron que reducir personal. Una de las chicas fue, después de 7 años, fue liquidada con todas la forma de la ley, y el otro chico, por ser una persona vulnerable, están esperando que pueda tener su vacuna y que podamos estar en semáforo verde para que se reincorpore. Ha sido una empresa totalmente abierta. Detrás hay todo un equipo que los acompaña, que los supervisa. Antes de tener esta plática, obviamente yo tuve que pedirle al hotel autorización para hacer mención del hotel como una empresa incluyente. Y me dice el de Recursos Humanos, por supuesto, me dijo, y no hay que tener miedo, me dijo, simplemente hay que hacer ajustes. Tenemos que ir haciendo ajustes sobre la marcha. Y lo que bien decía Ceci antes, o sea, tiene que haber un mediador. En este caso, Aprendamos Juntos asume el rol de mediador y estamos en constante en comunicación con el Departamento de Recursos Humanos por si hubiera que hacer algún ajuste en específico en algo de los chicos. Y también trabajamos con los padres de familia, porque los papás a veces, me incluyo porque soy madre también de una persona con discapacidad, a veces los papás somos los que somos un poco más complicados y hacemos más difíciles un poco a veces la situación, ¿no? Entonces, Aprendamos Juntos viene a ser la mediadora entre esto y se adquiere un compromiso por parte de los jóvenes que están trabajando de que tienen que tener una retroalimentación. Algunas veces va a ser grupal y algunas veces va a ser personal, si el caso así lo amerite, porque es una conducta que se requiere trabajar en manera privada. Estamos hablando de 12 años de experiencia. En el Inter, en algún momento del camino, el hotel decide que quiere calificarse como una empresa socialmente incluyente y nos pide la autorización para usar la experiencia con Aprendamos Juntos para armar su paquete que necesitaban para poder certificarse, y la cual fue exitosa y nosotros muy orgullosas de haber contribuido con un granito de arena para que esto sucediera. Hasta hoy, les digo, la empresa siempre abierta, siempre dispuesta, siempre muy pendiente de ellos. Este año, por la cuestión de la pandemia, no pudieron hacer lo de los otros chicos, lo de las galletas, y tuvieron la gentileza y el detalle de mandar una cajita con todo el material para que cada chico desde su casa decorara sus galletas. Y no solo eso, grabara un mensaje para que en la prendida del árbol estuvieran presentes. O sea, los chicos con discapacidad que están en el hotel siempre están presentes en todas las actividades, ya sea sociales, como es la posada, tienen un programa de reforestación, todos están incluidos. Y vale la pena reconocerlo y decir el nombre, porque sí es una empresa muy sólida, y que nos ha brindado todo el apoyo, y es una manera de decir sí se puede. Hay que hacer los ajustes, sí hay que hacer los ajustes permanentemente, porque sobre todo con los chicos con discapacidad intelectual y en específico a lo mejor los con síndrome de Down, el aspecto de lo abstracto es un poco más complejo para ellos. Entonces siempre hay que estar haciendo ajustes. Así me dijo el licenciado Zamora, dígales que no hay ningún problema, que lo único que tenemos que ir haciendo es ajustes y querer hacerlo. ¿Por qué? Porque benefician a todos, porque se beneficia a la empresa, porque se beneficia uno mismo, ¿no? Y como bien decía Patricia al comenzar, esto lo comprendes un poco más cuando en el seno de la familia te toca una persona con discapacidad. Y entonces tus expectativas y tus miras hacia el futuro vienen siendo un poco diferentes, ¿no? Pero sí se puede, sí hay que echarle las ganas. A mí me ha tocado estar de los dos lados, ser madre de una persona con discapacidad incluida laboralmente, y
y estar al frente de Aprendamos Juntos. Y sí se puede. Hay que trabajar con los chicos todos los días, con las familias, darles la oportunidad y ver, como decían, no es lo que no pueden hacer, sino lo que sí pueden hacer con los apoyos y los ajustes correspondientes. En el caso de discapacidad intelectual, pienso que sí que no pueden estar regidos por un modelo de contratación convencional, sino tiene que ser como un poquito un saco a la medida, porque es de acuerdo a la capacidad que ellos tengan y lo que ellos quieran realmente hacer, porque si ellos quieren y les gusta y están contentos con lo que están haciendo, obviamente su rendimiento va a ser mucho mayor, mucho mayor. Insisto, es la empresa, es el grupo de apoyo externo y es la familia. Para que esto pueda funcionar, tiene que ser la familia, porque vivimos en una ciudad donde la comunicación no es muy fácil ni muy accesible. Entonces, si el hijo o la hija tiene que ir a trabajar hacia otro lugar, pues va a depender de que el papá, la mamá o la hermana lo lleve, porque a lo mejor no hay ni siquiera por una ruta de autobuses que puedan llevarlo, porque existe en la Ciudad de México que se pueden mover por el metro y se pueden mover por taxis. Aquí es un poco más complicado, pero todo se puede. Hay que echarle ganas, hay que decir, sí se puede, confiar en ellos, tomarlos muy en cuenta a la hora de sus decisiones, de que sí, sí estoy a gusto en el trabajo, si no estoy a gusto en el trabajo, qué me molesta. Ha habido casos que no solo que hemos tenido contacto con el Hayat, hemos tenido la experiencia también con Tere Casola y con una pequeña fábrica de jabones artesanales, Sacó, que está en Cholul, donde los chicos aprendieron a envasar las botellitas esas que se dan que se daban de antes en las bodas, y empacar los jabones y saber qué etiqueta. Desde nuestro taller de galletería, ellos aprenden no solo a la elaboración de las galletas, sino también a comercializar su producto, porque hemos visto que las galletas puestas en un súper o en una cafetería no se venden. A la gente lo que le gusta es tener contacto con ellos y que ellos le comenten cómo las hacen, de qué sabor son, cuánto cuestan. Si tú me vas a dar 50 pesos, ¿cuánto te tengo que yo dar de cambio? Y es ahí donde van ejercitando todas las habilidades que han adquirido previamente, ¿no? Y además su relación interpersonal, que es tan importante para ellos, ¿no? O sea, no tenerlos aislados, sino vivir en un mundo real y con el acompañamiento permanente, porque sí es una realidad que los chicos con discapacidad intelectual probablemente siempre van a tener un acompañamiento permanente, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Creo que 12 años de experiencia con una misma empresa hablan mucho de la calidad de empresa y de los deseos de cambiar este mundo y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y todos nuestros panelistas. De verdad que ha sido gratificante el poder escuchar a cada uno de los panelistas. De verdad que, como lo decía al inicio, como lo decía también María Regina, este es un ejemplo, y queríamos con este conversatorio demostrar cómo uniendo esfuerzos, el gobierno del Estado, es decir, el Estado, la iniciativa privada, la academia, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil y las familias de las personas con discapacidad, es que podemos realmente
llegar a esos objetivos de la Agenda 2030 y que podamos decir y cumplir esa ODS 8 de empleo decente, empleo formal, con todas las prestaciones, viendo la capacidad de las personas y no su limitación o discapacidad. De verdad que ha sido gratificante escucharlos. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar vía el Facebook. Alejandro Durán nos pregunta, más bien nos comenta, ¿cómo hacer que el empleo el empleo incluyente también llegue al interior del Estado? ¿Cómo lograr que no solamente quienes están en la capital del Estado tengan acceso a esos empleos incluyentes, sino también las personas con discapacidad que viven en el interior del Estado? No sé si alguno de los 4 panelistas quisiera dar respuesta. Pati. Sí, eso es algo, María Teresa, muchas gracias también a la pregunta. Es algo que nos hemos puesto a pensar nosotros porque, pues, nosotros tenemos operaciones en todo el estado, ¿no? Entonces, ahorita nos está llegando gente de Mérida, sobre todo, y pues no tengo tantas vacantes en Mérida. Ustedes saben que yo tengo una planta en Humán, estoy reconstruyendo mi planta de SAG, tengo granjas en varias comunidades, igual plantas de alimentos, tengo expendios, ¿no? O sea, tenemos una red de más de 500 expendios. Entonces, nosotros tenemos esta oferta laboral para personas con discapacidad que están fuera de Mérida. Y lo que estamos empezando a hacer es vinculaciones a nivel municipal para poder llegar a las personas con discapacidad y entonces poder empezar el proceso con ellos a través, obviamente, de nuestro relacionamiento comunitario, dispensarios médicos que tenemos en diferentes comunidades, a través de los alcaldes, a través también del DIF municipal. Estamos extendiendo a esa red para llegar a ellos, ¿no? Pero en nuestro caso, pues al contrario, ¿no? O sea, donde tengo más trabajo es fuera de Mérida. Alejandro Durán también nos comenta, bueno, felicita a Quequén, así empieza, ¿no? Felicitando a la empresa y también señalando que una de las grandes barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de buscar empleo es precisamente, y creo que ahí podíamos escuchar a Ceci, por ejemplo, de la universidad, la falta de preparación académica por parte de las personas con discapacidad. No sé si Ceci o Leti también pudieran comentar algo al respecto, ¿no? El licenciado Agustín tenía la mano levantada. O el licenciado Agustín, ahí está. Muy rápido y muchas gracias. Hablando en el tema del interior del Estado, nada más para puntualizar ahí, creo que yo ya lo decía en mi intervención, creo que tenemos que entender el tema de la inclusión laboral para personas con discapacidad desde 2 momentos. La necesidad actual, que es donde creo que tenemos que ser reactivos y buscar proponer acciones de atención inmediata para la población que está buscando un empleo, que tienen alguna discapacidad, pero lo más importante es generar un camino para el mediano y largo plazo donde ya no tengamos que atender de manera reactiva estas situaciones, sino que realmente existe una política pública de trabajo donde pues prácticamente como modelo de negocio para cualquier empresa de cualquier sector, de cualquier industria, incluya esta política de inclusión laboral para personas con discapacidad. Creo que en Yucatán podemos presumir, y ya lo decía Leticia con este caso de éxito, la voluntad empresarial la tenemos. Lo que necesitamos es coordinar mejor, integrarnos de una mejor manera, que las empresas aprendan el cómo lograr una correcta inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y ya lo decía yo hace un momento, no solo es ofertar vacantes, es hacer toda una ingeniería de puesto, es hacer todo un análisis de la infraestructura del centro de trabajo para poder realmente ofrecer vacantes con posibilidad de permanencia para personas con discapacidad. Pero por el otro lado, y a lo mejor también un poco de lo que Alejandro nos preguntaba, es generar contenidos
de capacitación, de entrenamiento y de formación, sobre todo capacitación acelerada, focalizada a las necesidades de la industria para tener realmente una vinculación y una empleabilidad mucho más natural entre la oferta y la demanda de un empleo. Creo yo que las empresas en su gran mayoría no requieren que una persona con discapacidad tenga un grado de licenciatura o un grado de maestría. Es realmente tener una parte, un componente de habilidades y de competencias, mucho también de habilidades blandas, de sentido de urgencia, de sentido de responsabilidad, de trabajo en equipo, de trabajo bajo presión. Estas habilidades blandas y humanas que necesitamos tener para, voy a manejar la expresión, sobrevivir en el día a día laboral. Pero creo que son cosas que hoy hemos identificado, que tenemos que seguir trabajando, y aunque hoy tenemos que atender y ser reactivos ante una necesidad presente, no podemos dejar pasar la oportunidad que tenemos de sentar bases para que el día de mañana hayan políticas dentro de las organizaciones como modelos de negocio para una inclusión laboral, y que además tengamos población objetivo capacitada, formada para atender esas necesidades de empleo que van a ir existiendo y generándose con la llegada de nuevas empresas, con el crecimiento económico que está viviendo nuestro estado. Gracias, Agustín. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, Ceci. Pues yo nada más abonar y pues reforzar el comentario que acaban de hacer, ¿no? La importancia de que a veces queremos la academización de los empleos, ¿no? Un joven con discapacidad a lo mejor no va a tener una licenciatura, no va ni siquiera a terminar la preparatoria, ¿no? Pero estas habilidades del día a día, de la vida diaria, son importantísimas. Cómo seguir instrucciones, cómo iniciar y terminar una actividad, cómo ver los procesos que se están haciendo, cómo retomar, por ejemplo, algún material, construirlo y llevarlo a su lugar, ¿no? Estas cuestiones de la vida diaria pudieran, en dado caso de que no puedan acceder a una educación formal en casa o en los grupos que se estén formando, apuntarle a eso, porque esas son habilidades básicas para la vida diaria, ¿sí? Que les van a servir para un empleo. De hecho, en el programa de la universidad, la primera parte del programa es esto, ¿no? Manejo de materiales, organización del propio espacio de trabajo, de ir viendo cómo, por ejemplo, identificando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que me hace falta para el trabajo en sí, ¿no? Que es la primera parte de desarrollo de destrezas laborales, para después pasar a lo administrativo y después ya pasar a lo empresarial, ¿no? Que finalmente, ¿no? Nosotros no buscamos un licenciado ¿no? Sino buscamos a alguien que tenga estas habilidades de iniciativa, de poder, de responsabilidad, que a veces, ¿qué pasa, no? Ya los incluimos, tienen un buen trabajo, tienen esto, y de pronto, ¿no? Tienen trabajo el 10 de mayo y faltan el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque es comida en casa de la abuelita, ¿no? Y se nos olvida que ya están en un empleo formal, como todos tenemos que estar en un empleo formal, y esa responsabilidad, apego y todo, eso es importante trabajarlo con ellos, más que apegarnos y abrazar un título, ¿no? Que eso yo creo que hace la gran diferencia. Y cómo empezar a abrir espacios laborales, a lo mejor, en comunidades que a lo mejor no hay empresas, ¿no? Ya sea como Quequén, o ya sean algunas empresas como el Hotel Hyatt o como algunas otras cosas, en las comunidades se pueden ir armando. Nosotros tenemos empresas muy grandes como restaurantes, cadenas de restaurantes, o como empresas pequeñas, ¿no? Es más, hay una chica que está en una comunidad cercana, que está con nosotros en el programa, en una comunidad cercana a Mérida, y trabajamos con ella que en la tienda que está al lado de su casa, ella pueda organizar los productos, pueda empaquetar, pueda estar, y le dan el dinero correspondiente, ¿no? A ese trabajo, ¿no? Y son habilidades propias que pues finalmente, si se da la oportunidad de acceder a una empresa mayor, tiene las habilidades para poder emprender un empleo y trabajar, ¿no? Empezar con cuestiones a lo mejor muy pequeñas para cuando haya la oportunidad tengan las habilidades para permanecer en el empleo. Muchísimas gracias, Ceci. Tenemos aquí, bueno, comentarios también felicitando igual a la empresa Quequén por parte de Derlin Madariaga.
Y tenemos también una pregunta de Alan Cardeña que nos hace el cuestionamiento sobre cómo vincular a universitarios a proyectos de empleo incluyente. O sea, cómo hacer esa vinculación de universitarios a proyectos de empleo incluyente. No sé si alguien quiere responder. Agustín, ahí está. Digo, yo creo que tenemos que aprovechar al IPDEI. Creo que el IPDEI es el vínculo natural de cualquier necesidad de inclusión para personas con discapacidad, desde las empresas que tienen una idea o una ilusión de poder ser empresas incluyentes en el tema de empleo, como las universidades, de vincularse mejor a poblaciones con personas con discapacidad, y también la población de personas con discapacidad. Creo que el instituto es este enlace natural, es lo que nos permite hoy tener esta mesa de diálogo, esta mesa de exposición de ideas, de necesidades, de proyectos, y sin duda, en el caso de CEFOET, que engloba pues a lo mejor un sinnúmero de actividades y donde el tema de la inclusión laboral es una prioridad, pero creo que es el Instituto de Inclusión para Personas con Discapacidad, este enlace natural para priorizar las acciones en pro de las personas con discapacidad y poder realmente ir empujando o jalando más bien a todos los que podemos aportar para que se lleven pues, o se vayan concretizando estas ideas en proyectos y en objetivos medibles, ¿no? Yo diría que es el instituto el que cada día tenemos que darle mayor protagonismo, no solo hacia las personas con discapacidad, sino hacia todo este universo del que nos podemos beneficiar para poder crear acciones orientadas al beneficio de las personas con discapacidad. Gracias, Agustín. No sé si, María Regina, ¿hay alguna pregunta desde Agenda 2030? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, por parte del Facebook Live de la Agenda 2030, donde igual estamos transmitiendo, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la medida más importante en cada uno de los sectores que han implementado para garantizar el empleo incluyente para las personas con discapacidad? Yo creo que esa pregunta puede ir enfocado a los cuatro ponentes, porque cada uno va a hablar de su sector. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Muchísimas gracias. A ti. Sí. Sí, Perfecto, sí, muchas gracias. Cuando hablamos de medida, ¿no? O sea, yo diría que mi resultado más importante es tener a mi gente culturizada, ¿no? Humanizada en este tema, que todos estemos viendo el cómo sí podemos incluir a gente con discapacidad en nuestro entorno laboral, y tener este objetivo que nos pusimos de las 500 personas con discapacidad dentro de la fuerza laboral de Quequén, ¿no? Y con eso yo creo que diríamos, fuimos exitosos, y todo lo que hicimos, todo el programa, todas las iniciativas están dando fruto hacia el futuro, ¿no? O sea, ir reduciendo ese gap. Creo que de esa manera lo podemos medir. Pues para la universidad, el poder medir, ¿no? ¿Cuáles son como indicadores de éxito? Si a eso se refieren cuestiones de medida, ¿no? O sea, pues los objetivos es que puedan todos los chavos al egreso o todos los alumnos al egreso tengan un empleo, ¿no? Que puedan mantener o sea, tener un empleo, ¿no? Para poder, y las habilidades para enfrentar los retos académicos, ¿no? Que a veces es un reto grande, ¿no? Pero no por ellos, a veces no por las familias, a veces por los espacios, ¿no? Los espacios a veces están en buscar, sobre todo, empleos dignos, así como lo dice muy clarito la Agenda 2030, empleos dignos, ¿no? Que eso es lo que también buscamos, ¿no? Perdón, Leticia.
Mira, nuestra población es un poco singular porque nosotros tenemos a personas que rebasan la edad que podrían ser incluidos laboralmente. Estamos hablando que tenemos personas de 40, de 50 y hasta de 60 años que obviamente no van a poder ser incluidos, pero por eso tenemos dentro de la asociación, trabajamos con talleres para que ellos estén, porque la familia también tiene, vuelvo a insistir en que tiene un papel muy importante en esto, o sea, la familia tiene que continuar. Entonces, si yo puedo dejar a esta persona en un lugar donde va a tener una serie de actividades que le van a permitir seguir creciendo y no perder las habilidades ya adquiridas, pues se vale, ¿no? Entonces sí, también hay que considerar que dentro de la inclusión laboral va a haber un sesgo de edades donde las personas no van a poder ser incluidas por la cuestión de la edad. Entonces, es ahí donde parte de lo que viene siendo la asociación hacemos y llevamos en el día a día. Ahora, pese a la pandemia, se sigue haciendo, pues, como todo en plataformas y los chicos están contentos, pero sí tenemos población nosotros que laboralmente difícilmente se podrían ser contratados por el tema de la edad. Gracias. Para nosotros, sin duda, es el acercamiento a la industria, ser capaces de trabajar de manera muy cercana y muy coordinada con los diferentes sectores, con las cámaras empresariales, con las empresas, en poder generar estos espacios de trabajo para las personas con discapacidad, y siempre voy a hacer mucho hincapié con el objetivo de la permanencia en el empleo. De nada sirve crear una vacante, ofertar una vacante, si en el mediano o corto plazo, ya sea por la curva de aprendizaje prolongada, por la frustración que puede tener la persona al insertarse al puesto de trabajo, regresa a la desempleabilidad. Tenemos que ser capaces de generar esta permanencia, proyectos que sean sostenibles en el tiempo, y ahí sin duda poder trabajar en una primera mano con las empresas, con los sectores, identificar cuáles son las oportunidades de empleo y cuál es esta ingeniería, cuál es la problemática que en los centros de trabajo existe para realmente poder ofrecer un puesto de trabajo de empleo incluyente. Y por otro lado, lo que hacemos con el IPDEI, que es conocer esta población objetivo, conocer cuáles son las necesidades para ser más afines a los perfiles que demanda la industria para tener, pues, esta mayor empleabilidad entre la oferta y la demanda. Bueno, yo por cuestiones de tiempo, que bueno, está interesantísimo el conversatorio. Creo que es uno de las problemáticas que no solamente en Yucatán, sino a nivel nacional, recientemente en un encuentro nacional de organizaciones de y para personas con discapacidad y de institutos, se hablaba precisamente que uno de los principales retos en nuestro país y en el mundo, hablando de personas con discapacidad, es el empleo incluyente, ¿no? Y todo lo que hemos tratado hoy, pues es lo mismo que se analiza en otros estados del país, en otros países, cuando se habla de empleo y personas con discapacidad. No quiero dejar de lado el comentario que nos hace también la maestra Janet Polito. Ella nos comenta, por algún comentario que también han vertido aquí, sí es importante la parte técnica para empleos operativos, pero también nos dice que la parte académica a nivel de licenciatura y aspirar a maestrías y doctorados en personas con discapacidad también es importante. O sea, tampoco encasillar a las personas con discapacidad en empleos operativos, ¿no? Entonces, eso nos señala también y nos comenta la maestra Janet Polito. Y finalmente, para cerrar, aquí María Regina, ¿sí? Es que tengo otras preguntas. Ay, sí, sí. Es que es exitoso. Perdón. Una va dirigida específicamente a la Universidad Marista, que dice que cuáles son los requisitos para que un alumno con discapacidad sea formado en la universidad.
Los requisitos son muy sencillos, ¿no? Que tenga edad universitaria, ¿no? Que tenga el interés en formarse en desarrollo de habilidades para la vida independiente, tanto él como sus familias, pasar por el proceso de trabajo, ¿no? De conocimiento, de desarrollo de perfil y todo, y a partir de eso, pues hacemos, ¿sí? El proceso junto con la familia de elección, pero eso sí, con quien trabajamos es con la persona que quiere formar parte del proceso de formación, ¿no? Pero en dado caso, ¿no? Ahí pues les puedo compartir mis datos para poder ahondar la información sobre el proceso, pero mucho es que tengan esta visión de proceso de inclusión, ¿no? Muchas gracias. Igual tengo una que es sobre el proceso de contratación y las horas laborales de las personas con discapacidad que forman parte o quieren formar parte de un ambiente laboral. Entonces, no sé si la licenciada Patricia nos puede contar, pues, desde Quequén, ¿cómo está? Claro, claro. Nosotros lo que promovemos es una equidad, ¿no? Entonces, las personas que contratamos con discapacidad tienen que cumplir el mismo horario que las personas que no tienen discapacidad. Y eso puede ser que rolen turnos, puede ser un trabajo administrativo y entonces de 8:30 a 6 de la tarde. Entonces, la verdad es que depende de la operación, ¿no? Pero lo que ofrecemos es un trato igual, tanto a unos como a los otros. Y en el caso del proceso de contratación, pues seguimos el mismo flujo, ¿no? O sea, sí, pasan las mismas pruebas, pasan entrevistas, pasan algunos exámenes psicométricos, pasan un examen médico, porque lo que queremos es garantizar la seguridad de la persona en nuestras instalaciones y la permanencia, como bien lo dijo Agustín, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos es que la persona que logre ingresar a Quequén se quede mucho tiempo, que sienta mucho orgullo y se pueda desarrollar. Entonces, dado que no son empleos temporales, ¿no? Que son empleos que son dentro de las vacantes que yo tengo, siguen el mismo proceso. Y también, por lo tanto, ofrecemos exactamente el mismo salario y los mismos beneficios que las personas que no tenemos discapacidad dentro de Quequén. Muchísimas gracias, increíble. Y tengo una última que yo creo que va para Agustín y yo creo que un poco igual para María Teresa. Y preguntan si existe algún tipo de incentivo, política pública o se está planeando para que más empresas se suman y abran vacantes incluyentes. Yo creo que, licenciado Agustín, si quieres responder. Claro, con mucho gusto. Sí, sí existen. La realidad es que yo creo que más allá de un incentivo fiscal o de un reconocimiento que los hay, incluso hay a nivel nacional, creo que hoy nuestra oportunidad es diferente. Yo rescato mucho de lo que dice Patricia y de lo que transmite Quequén, un poco también de los ejercicios que hemos realizado con otras empresas. El incentivo principal es el efecto humanizante que te da contratar una persona con discapacidad en un entorno laboral. En una industria donde a lo mejor los procesos se vuelven o sea, tener este sentido de urgencia, de trabajar a lo mejor en industrias donde trabajan just in time, sin inventarios, donde son industrias que operan 24/7 con triple turno, donde hay este ambiente a lo mejor de urgencia, poder tener políticas de inclusión laboral, yo creo que el mayor incentivo que se va a generar y que lo va a vivir la empresa es el efecto humanizante. Va a humanizar tu entorno laboral, poder desarrollar tus actividades laborales todos los días en un ambiente de inclusión laboral. Creo que sin duda es algo que va a transformar a las empresas, las va a hacer mejores. Y creo que más allá de un incentivo o de un reconocimiento que se puede hacer y que existen, creo que hoy el objetivo tiene que ir más allá de eso. Tenemos que ser capaces de convencer
como gobierno, y lo trabajamos y procuramos hacerlo, ser capaces de convencer a las diferentes empresas, convencer a las cámaras empresariales de esta oportunidad que tenemos de atender una necesidad de la población y que va a traer y que va a retribuir de manera positiva hacia el negocio. Y por otro lado, el compromiso que vamos a tener nosotros de justamente lo que decía Patricia, que a través de un proceso de igualdad y de equidad de reclutamiento, pues la empresa también sea capaz de encontrar talento para retener en su compañía, que le agregue valor a un puesto de trabajo. Yo creo que parte de esto es también ser capaces de comunicar y de difundir las enormes oportunidades de empleo que hay en la industria, en puestos operativos, que a lo mejor puedo decir, oye, ¿por qué puestos operativos? Oye, pues es que hay puestos operativos tan bonitos dentro de la industria donde interviene mucha tecnología, donde interviene, cuando empiezas a entender todo lo que tú haces forma parte de algo más, hablando de que carne que se exporta al Japón, o un componente automotriz que sirve para que todos los vehículos en Estados Unidos puedan abrir y cerrar sus ventanas de manera eléctrica, o que cuando hay un accidente y un choque se activen las bolsas de seguridad. Es decir, en un puesto de trabajo a lo mejor tan operativo, la trascendencia de tu función, yo creo que va mucho más allá, ¿no? Entonces, también un poco esa parte de dar a conocer las dimensiones de la industria que tenemos en nuestro estado, las oportunidades de empleo que hay en estos sectores, y que además, pues es empleo formal con todas las prestaciones, y qué mejor que poder tener acceso incluso a créditos de vivienda y todas estas oportunidades. Pues bueno, nada más ya una última pregunta, porque bueno, es interesantísimo este conversatorio, ya vamos para las 2 horas. Nos pregunta Verónica Rosas, como expertos, ¿qué recomendaciones pueden dar a las familias de las personas con discapacidad para acompañar de manera asertiva la inclusión laboral? No tener miedo. Tenerles confianza. Sí. Sí, y yo me sumo a eso, ¿no? Tener confianza, confiar en ellos, ¿no? Porque creo que, como bien dicen, tienen mucho recurso, y cuando encuentran su espacio donde se pueden desarrollar, son las personas que más puesta tienen la camiseta, ¿no? Hemos podido trabajar y yo tengo el honor de conocer a María Regina, ¿no? La hija de Leti, que finalmente hemos trabajado en conjunto, y creo que algo que ha destacado en todos los empleos en los que ha pasado, ¿no? Es que el personal más leal que tienen, ¿sí? Es ella, ¿no? Y así puedo hablar por cada uno de los jóvenes que ha estado, pues, incluido, ¿no? Yo agregaría el que los acompañen en este proceso, ¿no? O sea, sí que no le tengan miedo, que los impulsen a hacerlo, pero que estén junto a ellos, porque si es la primera experiencia laboral van a tener muchas preguntas, ¿no? Y por supuesto que nosotros como empresa los vamos a acompañar, pero si la familia también los acompaña, estamos haciendo un trabajo integral, que es lo que nos toca hacer para realmente incluirlos a la sociedad. Pues bueno, pues solamente ya para concluir y cerrar, decir que, bueno, el objetivo del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán es precisamente esto. Este conversatorio es el gran ejemplo de lo que queremos hacer para que en Yucatán pasemos de una política asistencial, donde solo se percibe a la persona con discapacidad como sujeto de caridad, ¿no?, a una política pública de pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y de reconocer su capacidad. Y creo que los actores que hoy estamos aquí, pues es de esta manera, ¿no?, de cómo se está trabajando para pasar de lo asistencial a una política de derechos de personas con discapacidad. Por eso les agradecemos muchísimo su participación, su intervención. Estamos en Yucatán trabajando para cumplir con la Agenda 2030, para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, de la academia, de la iniciativa privada, de todos los actores de gobierno. Y por mi parte, la verdad es que creo que este ha sido más que exitoso y un claro ejemplo
de cómo en Yucatán estamos trabajando para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. No sé, María Regina, si quieres comentar algo. Muchísimas gracias. Realmente después de lo que dices, no me queda más que sumarme al agradecimiento y mi completa admiración para Leti, Carmen, Patricia, para Agustín, que desde sus trincheras están haciendo grandes obras para impulsar este tema en el Estado. Y pues nada, aquí reiterar que desde la CEPLAN y desde la Coordinación de la Agenda 2030 siempre tendrán unas puertas abiertas y todo el apoyo. Muchísimas gracias. No sé si alguno quiere decir algo para terminar. Antes, pues, agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, a Ángel Espadas, a la maestra Esther Torres, a la maestra Eunice también. Muchísimas gracias. Les encargamos a los que nos acompañan en la plataforma Zoom, que nos han despegado, y miren que ya tenemos 2 horas en esto, que nos contesten una pequeña encuesta, porque queremos seguir siendo mejores en el gobierno del estado de Yucatán, que nos dejen sus comentarios, sus propuestas, y pues solamente cerrar agradeciéndoles a todos y todas, de verdad, a Quequén por sumarse a la inclusión laboral de personas con discapacidad, a Leti, a Ceci, a Agustín, muchísimas gracias de verdad. Gracias por todo el esfuerzo, por ser parte de este cambio en la política pública de Yucatán. Pues si ninguno más tiene algún comentario, pues muchísimas gracias, y pues seguimos trabajando porque en Yucatán todas y todos podamos tener una vida digna y que podamos desarrollar todas nuestras capacidades. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.